Athos presenta el comentario editorial de Marcelo Longobardi. Desde hace más de 20 años, Athos es socio tecnológico mundial de los Juegos Olímpicos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Va a estar aquí en un rato el senador Ernesto Sanz, hombre del radicalismo, por supuesto. Le vamos a preguntar qué van a hacer los radicales frente a la inminente votación de la cuestión del voto de los menores y de los extranjeros. Y también va a estar enseguida el diputado Jorge Yoma. Jorge Yoma es un diputado del oficialismo muy interesante porque tiene una posición, entiendo que contraria, por ejemplo, a la reforma de la Constitución, pero está en el oficialismo. Yo recuerdo en los años 90 discusiones legendarias en la televisión que me tocaba mantener con Jorge Yoma, que es una persona muy valiosa y muy interesante, en una época en donde se podía discutir con el oficialismo, ¿no es cierto? Ahora eso ya lamentablemente no ocurre más. Bueno, y antes de presentarles a Carlos Melconian, permítanme un breve repaso de un asunto bien delicado. El 28 de octubre pasado, del año pasado, el entonces vicepresidente electo, Amadou Boudou, anunció que venía en la Argentina un sistema para probar a través de la AFIP la compra de dólares. Dijo en ese momento el señor Boudou que esto de ningún modo era un control de cambios, y se habló en aquel momento en la Argentina de que lo que había en realidad era una conspiración, ¿no es cierto? Como habitualmente ocurre, ¿no es cierto? Las conspiraciones en Argentina ciertamente han fracasado todas, pero había, según el gobierno, una conspiración que tenía como propósito poco menos que derrocar al gobierno que acababa de ganar la elección 5 días antes, con 11,5 millones de votos, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes que en ese momento entra la gendarmería a las casas de cambio, y la gente dice, ¿pero cómo puede ser? Acaban de ganar una elección histórica y hace falta intervenir el mercado de cambios de manera militar. Bueno, se argumentó entonces la conspiración. Unos días después, el 31 de octubre del año pasado, ya se instrumentó la famosa resolución que ponía, digamos, este sistema de validación para comprar dólares. Un tiempo después, ya el 22 de febrero de este año en curso, el gobierno intervino, al igual que las importaciones, el pago de servicios al exterior. Por ejemplo, empresas que tenían que pagar, por ejemplo, servicios de software, por ejemplo, empezaron a tener complicaciones. Y un tiempo después, el 28 de mayo, arrancó el control para los viajeros, ¿no es cierto? Ya había alguna complicación para empezar a viajar, había que explicarle al banco y a la FIP, y qué sé yo. Y también se intervino en la cuestión de las operaciones inmobiliarias. Ustedes recuerdan que por esa época, por el mes de mayo, algunos funcionarios del gobierno, el jefe de gabinete, el titular de la UIF, plantearon la cuestión de la especificación, que venía la especificación, ¿no es cierto? Luego, el 15 de junio, ya directamente se eliminó el formato, digamos, comprar dólares para atesoramiento o para ahorrar, ¿no es cierto? Y un tiempo después, el 6 de agosto, empezó el sistema de que, en rigor de verdad, si uno va a Brasil, no te venden dólares sino reales y en cada país su moneda. Y ya últimamente el 30 de agosto entramos en la etapa ya final del control de cambios con la aplicación de una especie de impuesto o de anticipo de impuestos a las tarjetas de crédito. Las preguntas que hay sobre esta materia son interminables. La primera es obviamente, ¿cómo sigue esta historia? Siendo que se dijo en octubre pasado que no pasaba nada, que era simplemente una manera de terminar con una conspiración, y terminamos en un controlazo de cambio, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue? ¿Saben cómo sigue? Sigue como en Venezuela, ¿no es cierto? ¿Y cómo sigue en Venezuela? En Venezuela ahora hay que pedir permiso para usar la tarjeta en el exterior. No solamente para comprar los dólares, sino cuando vas afuera con la tarjeta, el gobierno te autoriza cuánto podés gastar. Esto va a seguir y va a empeorar aún. ¿Por qué pasa esto? Es que ya entramos en cuestiones mucho más complicadas, porque ustedes fíjense que el gobierno argumenta algunas cosas tales como el mundo se nos cayó encima. ¿Es cierto que se cayó encima el mundo de la Argentina? ¿O a la inversa estamos en un momento casi único, con los precios de los commodities por las nubes y con un mundo donde llueven los dólares? Me parece que era al revés, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Porque parece, estamos acostumbrados ya a vivir bajo el control policial, pero me parece que en un país donde no se puede comprar dólares para viajar, por ejemplo, nadie pone un dólar, ¿no es cierto? Nadie invierte. Nadie pone plata donde no puede salir, ¿no es cierto? ¿Qué hay detrás realmente de esto? ¿Cuál es la razón por la cual la Argentina, a diferencia de Brasil, de Uruguay, de Chile, de tantos otros países, ha caído en estos controles, yo diría, penosos? Al gobierno, yo a veces me pongo en el lugar y digo, ¿no les dará pena tener que manejar un país así?
Tener que manejar una economía poco menos que a punta de pistola, en donde, curiosamente, el personaje del día, todos los días en la Argentina, hasta en los programas de Chimentos, es el titular de la AFIP. No tengo nada contra él, obviamente, pero ciertamente me llama la atención que el protagonista de la Argentina sea el jefe de la AFIP, ¿no es cierto? Una cosa rara, ¿verdad? Entonces, pensaban que, qué pena, ¿no? Que tener que manejar haber obtenido, digamos, hace 9 meses, el porcentaje más relevante de votos en la historia democrática de Argentina, la mayor diferencia con un segundo, y tener que manejar la economía a punta de pistola, porque no hay confianza, ¿no es cierto? Bueno, de esta cuestión y del porqué de esto y de las consecuencias de esto, vamos a conversar enseguida con Carlos Melcoña. Ya venimos. Atos, socio tecnológico mundial de los Juegos Olímpicos, presentó el comentario editorial de Marcelo Longobardi.